Una causa que ayer tuvo un pico de emoción con la declaración de la principal sindicada, la enfermera. Sí, así es. Bueno, ella solicitó ampliar declaración. La verdad que nosotros, las conclusiones que sacamos, primero que no teníamos muchas expectativas porque realmente sabíamos o pensamos que lo que iba a manifestar, así que no fue relevante ni importante, no modifica absolutamente nada. Para nosotros fue un poco más de lo mismo, básicamente de lo que habló al principio cuando iniciamos este juicio, centrándose más en torno a su personalidad, su historia vital, su familia y muy poco desmintiendo, negando algunos elementos de su acusación, pero principalmente desmintiendo los relatos que fueron los testimonios de las mamás, que fueron contundentes, fueron limpios, claros, concisos, y negando esas situaciones que ellas habían relatado, ¿no? Tanto en la instrucción, en su momento, mucho antes que se le identificara a ella, como en esta oportunidad, fueron coincidentes esos relatos de las madres, así que bueno, no más que eso, no modifica absolutamente nada la acusación. Para nosotros, las conclusiones no fue relevante lo que dijo y lo que manifestó. Para refrescar un poco la información, si bien venimos siguiendo el caso, todo empezó en marzo del 2022, bueno, una denuncia que hizo una familia por un niño que fue muerto, asesinado el 4 de julio, aunque las personas sabían que estaba pasando en el centro médico, se contaban por decenas las muertes, nadie reportó formalmente nada. Tampoco hubo funcionarios judiciales, ni del Poder Ejecutivo Nacional, ni Ministerio de Salud interviniendo en el centro neonatal. Bueno, después se terminó descubriendo que habían 8 casos, puede ser, corríjame si me equivoco, 8 o 10 casos, ahora el número fino se me escapó, pero más 13 allá, casos. 13 casos me dice. Sí, 13 casos, pero la denuncia no la realiza un padre de un bebé, la realiza un ajeno, un vecino, un ciudadano que tomó conocimiento a través de personal de salud. O sea, sí es verdad, a partir del 18 de marzo, el primer caso que se comienza a tener dudas acerca de su fallecimiento, después una serie de episodios, 13 casos en total, 5 fallecimientos y 8 intentos de asesinato, 5 asesinatos y 8 intentos de asesinato, Mm. en los cuales empezaron ya a evidenciar situaciones que no respondían a prácticas médicas, descompensaciones que no tenían explicaciones, pinchazos, lesiones. Primero le adjudicaron a reacciones a la vitamina K, después que podría haber sido un bicho. Lo cierto es que no eran solamente un pinchazo atribuible a una práctica médica, sino que eran 2, 3 pinchazos y en zonas donde no correspondía ningún tipo de intervención médica. Claro. Y bueno, descompensaciones, valores en laboratorio fuera de lo normal, que no tenía una explicación, y bueno, y culmina con este 6 de junio, en el cual hubo 2 fallecimientos, 2 asesinatos y 2 intentos, de los cuales aparece una nena que fue la prueba más evidente, con un pinchazo en la espalda que se le provoca una necrosis. Claro. Ahí realizan una denuncia judicial para pedir una autopsia muy parcializada, sin contar todo el contexto, una médica de guardia y un policía que estaba de guardia en ese Ujú, lugar. ujú. Pero en realidad todos los hechos que iban tomando conocimiento lo manejaban muy internamente, no habían hecho denuncia y termina realizándose una denuncia un 4 de julio, casi un mes después, cerca de un mes después, por un ciudadano que tenía una esposa, una mujer que trabajaba en el neonatal y que era el murmullo o el comentario de los pasillos que todos conocían. Del Así barrio, que, claro, claro. bueno, En el barrio se claro, hablaba. por Eh, eso estamos con 11 funcionarios, exfuncionarios ahí sentados para sobre que esto, respondan por... sobre esto quiero hablar y preguntar porque fue la primera duda que me surgió cuando tomé contacto con el caso en el 2022. Digo, estamos ante una psicótica, una asesina en serie que tuvo un trauma en el pasado, que, no sé, perdió un bebé, un sobrino, un Como nieto. una Claro, película como podría una ser, sí, sí, sí. película, o estamos hablando de Sí. un plan macabro con connivencia de funcionarios municipales, del Ministerio de Salud, de provinciales, porque
vos sos ministro de Salud, te llega la novedad, secretario de Salud de la municipalidad, te llega la novedad que en el mismo hospital se te mueren 10 nenes y, loco, fíjate qué está pasando en el hospital, asepsia o algo. Mm. Sí, bueno, estas hipótesis que tenía un poco la defensa, de que hablaba de algún virus intrahospitalario que provocaba una sepsis y que por una decisión política, por un gobierno, decidió plantar una asesina serial en un hospital público antes de ir a desinfectar. La verdad que no tiene ni siquiera un razonamiento lógico, entendible, una situación así que un gobierno en un hospital público te plantee una asesina serial. Acá hay pruebas, o sea, hay elementos, ya no estamos hablando de indicios, hay una autora material, que es Brenda Cecilia Agüero, en la cual hay testimonio de las madres que la colocan, que tuvo, hay una madre que la ve prácticamente darse vuelta, introducirle la mano en la ropa del bebé, en la piernita, y pega un grito como si fuese un pinchazo. Ese testimonio lo dijo la madre mucho antes que esto se hiciera, que saliera, que se detuviera Brenda, que se conociera la persona de Brenda, ya identificándola con el nombre de Brenda. O sea, hay situaciones de las madres que cuando han declarado todo este tiempo la han identificado, la han reconocido y la han colocado en situaciones concretas. Pero también no es solamente eso, sino testimonios de enfermeros, médicos, de actitudes sospechosas. Era la única persona que coincidía en presencia en todos y cada uno de los casos. Todos estos casos de malas descompensaciones, los decesos, tienen una explicación médica que claramente hay un informe de una pericia médica interdisciplinaria, toxicológica, que dan cuenta que esto se debió a un obrar humano e intencional, no hablamos ni siquiera de mala praxis, pinchazos, lesiones, chat, prueba informativa. Hay varios elementos, no es solamente uno. Y los funcionarios que conocían de un primer momento, quizás ellos ahora en un primer momento trataban de ocultar pensando que era una mala praxis, a medida que iban avanzando los casos se dan cuenta que, a ver, mala praxis, aparece un bebé con 3, 4 pinchazos Claro. en una pierna, eso no es sepsis. Y la evolución tórpida que ha tenido en las descompensaciones no corresponde a una sepsis. La manera en que han evolucionado clínicamente, ¿no? Esto lo explicaron los peritos, cómo se descompensa la sintomatología que tienen y después cómo van evolucionando, no corresponde a una sepsis. Pero doctora, Que yo, fueron descartando todas esas hipótesis. claro, pero doctora, estamos hablando de hipótesis que se fueron descartando en la etapa de instrucción judicial. Cualquier profesional médico, sanitario, se da Mm. cuenta automáticamente, che, acá no va, porque estos pinchazos, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? La supervisora, la jefa de enfermería, digo, ¿cómo puede una mujer entrar y matar a 13 niños en el espacio de 2 meses y pasar como si nada? Lo que se me ocurre preguntar también es, ¿hace cuánto que estaba trabajando esta enfermera? ¿Tenía problemas de conductas? El perfil psicológico, o sea, da cuenta de que era consciente de todos sus hechos. Hablemos de Brenda, la principal acusada. Bueno, ella desde el 2020 había ingresado en la época de pandemia. Tenía un perfil, la verdad, que era una enfermera muy destacada, sí hablaban sus compañeros que era muy hábil en las urgencias, pero era una enfermera que, por ejemplo, tenía actitudes de... Ella era la primera que alertaba, ¿sí? Hay casos que ella era la primera que alertaba las descompensaciones, esta necesidad, y esto también surge de la experiencia de salir o sea, de destacar, de narcisista exacerbada, así dicen las pericias, de destacar en frente de los demás. Ella a veces alertaba situaciones, descompensaciones, buscando a las médicas. Cuando llegaban las médicas no tenía ninguna sintomatología de descompensación en los bebés. Alertaba o hacía premoniciones mucho antes que se manifiesten estas descompensaciones. Hay muchísimos elementos. Brenda era muy hábil en su en su profesión, ¿no? No tomaba descanso, estaba muy encima de los bebés, siendo que esto no es una función que le correspondía a ella. Ella no era enfermera neonatóloga, sino de obstetricia. La función de ella era controlar a la madre. Un poco eso es Brenda, ¿no? Ese perfil narcisista, esa necesidad, estaba demostrado que tenía intenciones de acceder e ingresar al área de neo, bueno, y todas estas conductas
nos hacen hablar de esta personalidad, ¿no? Una persona claramente que se le realizaron las pericias correspondientes en su momento y sí comprende la criminalidad de sus actos, así que es totalmente imputable. ¿Qué estaban pidiendo? No le lleva otra pena que, en caso de hallarse culpable, que perpetua. Ujú. La calificación lleva una prisión perpetua. ¿Y a los Y cuando me funcionarios? preguntaba de los, perdón, ¿A los ¿sí? funcionarios? Y los funcionarios van a ir variando, porque algunos tienen una omisión de denunciar, otros encubrimiento, así que va dependiendo de la escala penal que alguno, depende de la imputación que se logre demostrar. Pero, a ver, lo que nosotros hablamos, esto que decías recién, de que si se habían dado cuenta o no, justamente, por eso están allí. El primer caso pudo haber pasado como una causa natural, no, sin embargo ellos lo estaban estudiando, ellos estaban realizando un análisis de causa raíz, porque eran de exceso de bebés todos sanos, de hijos de mamás sanas, sin patología en el embarazo, sin complicaciones, nacieron todos con un Apgar. Apgar son los primeros signos vitales que tienen cuando nacen los bebés y se califican a través de esa ecuación, 7-9, 8-9, la verdad que no tenía poca explicación. Y esto, ¿no? O sea, pinchazos, lesiones que no eran una en una pierna, sino tres, cuatro. Y esto es lo que se le reprocha, ¿no? Claro. Cuando nosotros analizamos esta situación, decimos, che, bueno, minimizaron los hechos. El propio testimonio de médicas que dicen que el 1 de mayo, ya cuando aparece un nenito con un pinchazo súper raro, en otra pierna donde no iba la vitamina K, comunicaban a las autoridades y le decían hagan algo. Bueno, lo cierto es que acá lo sabían todos y nadie hacía una denuncia. Ayer le hice una pregunta a una médica neonatóloga porque ellos hablaban, bueno, nosotros creímos que habían hecho la denuncia, le comunicamos a las autoridades, porque el 7 de junio, por ejemplo, ya nos dimos cuenta que esto era algo intencional, porque teníamos valores de insulinemia, que un toxicólogo dijo, estos valores corresponden a dos causas, o homicidio o suicidio, y claramente los bebés no se suicidan. Así que tenían estos valores, tenían estos llamados que ellos estaban viendo. Y le pregunté, le digo, bueno, ¿ustedes sugerían hacer una denuncia de autopsia judicial? Parcializada, porque no estaban contando, no fueron, dijeron, bueno, pedimos una autopsia porque desconocemos hay una muerte de etiología dudosa, y se iban. No, 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 bueno, hoy hubo 4 descompensaciones que culminaron con dos fallecimientos, un bebé que tiene un pinchazo en la espalda, que se le ha hecho una necrosis con una hiperpotasemia de 13. Eso es lo que tendrían que haber dicho. Claro. Y después le pregunté, ¿alguna vez les sugirieron ustedes a los padres o a las madres hacer una denuncia? ¿Sabes qué pasa? Que criminalizaron la pobreza. Se trataba de padres, de madres humildes, vulneradas, porque esto no hubiese sucedido si fuese bebés hijos de. Entonces, Claro, en esto es una lo que no clínica puede suceder. privada. Si no hubiese Por sido... supuesto. Ah, Esto no puede suceder. No podemos tener seguridad de clase, justicia de clase, ni salud de clase. Entonces, este es el mayor reproche que merecen ellos. Hay distintas maneras de matar. Brenda Ware es la autora material, pero si estos funcionarios, estas autoridades para lo cual debían cumplir, porque esa era su función pública, que le eran de les quedó, hubiesen advertido a la justicia para que pueda intervenir momentos antes, seguramente estamos hablando de un número menor de decesos, de asesinato. claro. Ahí se entendió todo, se entendió todo. Tremendo. Bueno, doctora Leanza, le agradecemos muchísimo la gentileza de atendernos tan temprano y, bueno, acercarnos a este caso que, a fin de cuentas, es un síntoma mucho más grave y profundo para analizar. Muy amable, que tenga buen día. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias, chicos, muchas gracias, que tengan buenos días.